Para comenzar, hablaremos sobre el muestreo. Este se encuentra presente en la mayoría de las investigaciones, ya que de ello depende la calidad, confiabilidad y validez de los resultados de la investigación. Esto es así porque el ejercicio o proceso que realiza el investigador para delimitar con claridad la población de interés y seleccionar adecuadamente una parte de la misma, depende de la representatividad de las unidades o sujetos miembros del subgrupo de la población de interés, que dirigirán el estudio y sobre los que se realizará la medición. Por tanto, para seleccionar la muestra o subgrupo es necesario definir la población y las características que deben presentar las unidades o sujetos parte del estudio, el número de elementos que conforman la población, el tipo de muestreo y la técnica utilizada, y el tamaño de la muestra y el error de muestreo. Por otro lado, el muestreo permite determinar la muestra cuando no es posible medir toda una población. De esta manera, sus características son: se utiliza por economía de tiempo y recursos, la muestra puede ser representativa de la población, implica definir la unidad de muestreo y de análisis, y requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Existen diferentes clases o tipos de selección de las unidades muestrales. Estas son el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. El uso de una u otra dependerá del planteamiento del problema, de las hipótesis, de la población, de los objetivos, del diseño y del propósito de investigación. Muestreo aleatorio o probabilístico. Este tipo de muestreo es el método o procedimiento más adecuado para la elección de unidades o sujetos, ya que garantiza que todas las muestras o miembros de la población tengan la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. Esta es precisamente su ventaja, ya que las tendencias o prejuicios del investigador no influyen en la selección, lo que garantiza que la muestra realmente cuente con las características más representativas de la población de interés. Para conseguirlo, se requiere precisar el tamaño de la muestra y definir las características de la población. La selección de las unidades o elementos muestrales se realiza a través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. El procedimiento es a través de tómbolas, tablas de números aleatorios, softwares como por ejemplo el STATS y selección sistemática. Muestreo no aleatorio o no probabilístico. Por otro lado, en el muestreo no aleatorio, la selección de los elementos depende de causas relacionadas con las características de la investigación o de los propósitos del investigador, y el procedimiento depende de las decisiones del investigador o investigadores. Este tipo de procedimiento propicia la influencia de factores desconocidos en la selección de muestras, lo que puede traducirse en que ésta no sea representativa de las características de la población. Así tenemos entre sus características el que no emplea extracción aleatoria, el que selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos y que no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Para comprender mejor los tipos de muestreo, enlistaremos las diferencias que existen entre uno y otro. Podemos decir que el muestreo aleatorio es mecánico, por lo que todos los miembros de una determinada población tienen la oportunidad de pertenecer a la muestra. Esto en base a la previa determinación de características. Por otro lado, el muestreo no aleatorio o no probabilístico se caracteriza por elegir a los elementos en base a las causas relacionados con las características de la investigación o de quien establece la muestra. Por tanto, su procedimiento no es mecánico, ya que depende de las decisiones de los investigadores, por lo que es útil por la cuidadosa y controlada elección de sujetos con características definidas previamente en el planteamiento del problema. Dentro del muestreo aleatorio encontramos diversas técnicas. Estas son el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo polietápico y el muestreo sistemático. Muestreo aleatorio simple. Esta técnica se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman una n población y cuando la población no es muy grande. El proceso. La selección se realiza a través de un sorteo al azar.
Para ello, se trabaja con una tabla o lista enumerativa que contiene todos los elementos que conforman la muestra, en donde previamente a cada elemento se le asignó un número. Por lo tanto, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Para facilitar el proceso, se hace uso de un medio mecánico, por ejemplo, un programa estadístico o por tómbola, que seleccione aleatoriamente los elementos de una población. Ejemplo: se requiere seleccionar aleatoriamente a los 20 estudiantes universitarios que conformarán la muestra para un estudio en el que se quieren conocer las percepciones y creencias que interfieren en la práctica de conductas sexuales seguras. Para ello, conocemos que la población de interés son los estudiantes universitarios de una determinada universidad, y para elegir el subgrupo que estudiaremos y que representará a esa población, se escogerá y definirá que los participantes serán 10 estudiantes de cada una de las carreras. Supongamos que tenemos 60 estudiantes de diferentes carreras. Posteriormente, a cada uno se le asigna un número. Se escriben en un papel, se depositan en una urna y al azar se sacan los 20 papelitos que contienen los números que corresponden a cada uno de los participantes que conformarán la muestra. Muestreo estratificado. Esta técnica consiste en dividir a la población en grupos o subgrupos homogéneos denominados estratos. Posteriormente, se toma una muestra al azar de cada estrato y la muestra resultante es la muestra estratificada. Es importante saber que este tipo de muestreo es apropiado cuando la población ya se encuentra dividida en grupos, por ejemplo, según la profesión, el estado civil, el lugar de residencia, entre otros, porque refleja de forma precisa las características de la población y además permite efectuar comparaciones entre los estratos conformados. Para comprender mejor este tipo de muestreo se retoma el ejemplo anterior, en donde se busca conocer las percepciones y creencias que interfieren en la práctica de conductas sexuales seguras en los jóvenes universitarios de cierta universidad. Se parte de la suposición que entre los jóvenes existen diferencias de acuerdo al sexo al que pertenecen y que probablemente estas diferencias puedan influir en las percepciones y creencias que interfieren con la realización de conductas sexuales seguras. En este ejemplo, y para conocer dichas diferencias, se hace uso del muestreo estratificado para realizar la estratificación de acuerdo al sexo de los participantes. Muestreo por conglomerados o racimos. Esta técnica es utilizada cuando no se puede obtener una lista de todos los elementos de la población, por lo que su empleo es adecuado cuando la población es grande y dispersa. Frecuentemente es utilizado en los diseños politápicos y las muestras de zona geográfica. Su unidad muestral es un grupo de elementos de la población, a esto se le denomina conglomerado, y para obtenerlas se divide a la población en grupos o racimos de características similares, para después seleccionar aleatoriamente algunos de esos grupos. Posteriormente, se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados, lo que produciría una muestra más precisa y a un menor costo. En cada conglomerado existe variación, sin embargo sus elementos poseen características comunes, es decir, son homogéneos entre sí. Ejemplo, se desea realizar un estudio sobre los habitantes de una cierta ciudad, que sería nuestra población, para conocer los problemas de salud que con mayor frecuencia se presentan en esa población. Para definir la muestra de estudio se dividirá la población en grupos más pequeños, que poseerán características heterogéneas, pero a la vez homogéneas entre sí. Entonces se dividen a los habitantes en colonias o distritos y de manera aleatoria se seleccionan solo unos cuantos. De esta manera, solo se entrevistarán a los seleccionados que representarán a todos los habitantes de la ciudad. Muestreo polietápico. Es un submuestreo del conglomerado y se utiliza cuando se encuentra que el número de conglomerados es alto y disperso. Su característica principal es que en él se procede por etapas para obtener la muestra. El proceso que sigue es, de cada unidad primaria, que puede ser una ciudad, se toman para una submuestra unidades secundarias, que pueden ser colonias, de las que se toman las unidades últimas, que serán ya sean individuos o instituciones, entre otras, que conformarán la muestra de estudio y sobre la que el investigador se enfocará para realizar las acciones de interés. Muestreo aleatorio sistemático. Los elementos de una población que conformarán la muestra se seleccionarán en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio.
Por tanto, se necesitan numerar todos los elementos de la población, pero a diferencia del método aleatorio simple, en el que se extraen n número de elementos, solo se extrae uno. La técnica consiste en tomar cada k elementos de una lista en la que se encuentran todos los elementos de la población y se elige al azar el primer elemento de la muestra. Para determinar el valor de k se utiliza la fórmula que nos indica que el cociente se debe dividir entre el tamaño de la población n y el tamaño de la muestra. Ejemplo: supongamos que queremos aplicar un instrumento psicológico en una población escolar que es de 400 niños y queremos que nuestra muestra esté conformada por 40. Si aplicamos dicha fórmula, tendremos que de cada 10 personas vamos a tomar una. De esta manera conformaremos nuestra muestra tomando en cuenta las listas con todos los alumnos y de ellas se toman precisamente de cada 10 alumnos uno hasta tener nuestros 40, a los que se les aplicará dicho instrumento. Muestreo no aleatorio. Puede ser por cuotas, intencionado, incidental, por bola de nieve. Muestreo por cuotas. Consiste en clasificar a la población en subgrupos o cuotas según ciertas características. Para la muestra se eligen, de acuerdo al criterio del investigador, a los miembros más representativos del objetivo de estudio, procurando que estos se encuentren en proporciones semejantes a las que existen en la población. Determinada la cuota, los primeros miembros que se encuentran y que cumplen con las características son los que se eligen. Ejemplo de muestreo por cuotas. Un grupo de psicólogos busca encontrar la proporción y grado de agresividad infantil en escuelas primarias, esto por sexo y nivel socioeconómico. Aquí se muestra la población de niños de escuelas de primaria. Primero va a dividirse en grupos a los estudiantes en niñas y niños. El primer grupo sería el G1 y el segundo el G2. Después en subgrupos por nivel socioeconómico, que sería niñas de alto nivel socioeconómico, niñas de bajo nivel socioeconómico, después niños alto nivel socioeconómico y niños bajo nivel socioeconómico. Por último, se seleccionará un número de niños de cada subgrupo para hacer el estudio de agresividad, respetando la proporción de cada subgrupo. Por ejemplo, si del subgrupo de niñas con alto poder socioeconómico representa el 30% y debajo el 70%, y nuestra muestra es de 10, se deberán elegir 3 niñas del subgrupo de alto nivel socioeconómico y 7 del bajo. Muestreo opinático o intencional. En este muestreo, la muestra se elige de acuerdo a la opinión, preferencias o tendencias del investigador, permitiendo estudiar casos raros o inusitados. Se busca que la muestra sea representativa de la población de donde se obtiene y la mayoría de las veces se aprovechan las muestras disponibles. Ejemplo de muestreo opinático o intencional. Se quiere comprobar una técnica psicológica de tipo conductivo-conductual para problemas de ansiedad en un campus universitario. Para ello requieren personas que obtengan en test altos niveles de ansiedad, por lo que se reclutan estudiantes de psicología y medicina de los últimos semestres, que son los que se consideran que presentan mayores niveles de ansiedad. Muestreo incidental. La muestra se conforma por sujetos accesibles y presentes en un lugar determinado y momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que se alcanza el tamaño de muestra deseado. Ejemplo de muestreo incidental. Estudiantes de psicología de la FES Iztacala están trabajando en redes semánticas para construir un instrumento de evaluación sobre estrés en estudiantes universitarios. Por ello deben aplicar 60 cuestionarios a jóvenes de entre 18 y 24 años. Ellos aprovechan su hora de receso entre materias para abordar a sus compañeros y aplicar los cuestionarios en su campo. Van a abordar a aquellos compañeros y una vez que alcancen la muestra de 60 se detendrán. Muestreo por redes o bola de nieve. Consiste en seleccionar sujetos con determinadas características en lugares de difícil acceso por medio de redes sociales, amistades, entre otras. El primer representante puede conducir a otro, el segundo al tercero, hasta conseguir una muestra suficiente. Ejemplo de muestreo por redes o bola de nieve. Pedro, un individuo que padece hematodipsia o creencia de ser un vampiro, es alentado para acudir a consulta psicológica. Al ser un caso de estudio poco común, su psicólogo le solicita a Pedro ser parte de un estudio al que accede, invitando
a través de un blog al que acude, a más personas con esta creencia, logrando convencer a Juan. Juan, a su vez, le comenta a su novia María, quien tiene también esta creencia. María, a su vez, se pone en contacto a través de Facebook con su vieja amiga del bachillerato, Elena, con quien compartía el trastorno, participando los 4 individuos en el estudio. Lógica e importancia del muestreo. En la mayoría de las investigaciones no es posible estudiar a todos los sujetos que conforman la población de interés. Por lo tanto, es necesario seleccionar adecuadamente una parte de la población, ya sea por tiempo, dinero, por recursos de personal, etc. Por lo cual debe justificarse el tamaño de la muestra y su forma de selección, de acuerdo al planteo del problema, la población, los objetivos y propósitos de la investigación, de lo cual se puede inferir, a partir de esa proporción, las características de la población y obtener conclusiones. Universo, población y muestra. El universo es la serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. Por ejemplo, todas las personas con fobia a las arañas. Mientras que la población es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio, siendo este definido, limitado y accesible y con características comunes. Por ejemplo, todas las personas en el puerto de Veracruz con fobia a las arañas. Muestra. Es una fracción de la población extraída por algún procedimiento específico, de donde se pueden hacer inferencias para describir a la población, implicando esto menor tiempo y costo. Una muestra representativa es aquella que contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en ella. Puede evaluarse al comparar la media muestral con la media poblacional. Unidad de muestreo, criterios de inclusión y exclusión. Una unidad de muestreo es un elemento que se encuentra disponible para ser seleccionado y que es viable como fuente de datos o de información. Los criterios de inclusión son las características con las que debe cumplir la unidad de muestreo para ser seleccionada. Por ejemplo, en el estudio de fobia a las arañas de la población del puerto de Veracruz, la unidad debe padecer fobia a las arañas, pero también ser originario del puerto de Veracruz. Mientras que los criterios de exclusión son las características por las cuales se descarta a una unidad para ser seleccionada. Por ejemplo, no ser originario del puerto de Veracruz. Inferencia estadística y probabilidad en el muestreo. El objetivo de la inferencia estadística es responder a preguntas concretas que se plantearon antes de la obtención de datos. Por ejemplo, ¿el tratamiento A será efectivo para problemas de ansiedad? Las conclusiones se aplican a un grupo más amplio de individuos o de situaciones. Por ejemplo, determinar el porcentaje de personas que padecen estrés a nivel nacional a partir de una muestra seleccionada. Las conclusiones son formales y se hace explícito en el grado de confianza que tenemos en ellas. Esto se lleva a cabo determinado el nivel de significación o nivel de riesgo que se está dispuesto a correr para rechazar o aceptar nuestras hipótesis.